canal amigo que llenará tu corazón. Tienes con nosotros la mejor programación. Hablamos de Cristo porque somos una nación. Territorio es tu canal de esperanza, tu canal de bendición. Territorio es tu canal amigo, el canal de Jesucristo. Hasta la cruz a rendirme, si quieres hoy recibirme, vengo a caer a tus pies y a decirte por siempre. Gloria al que vive y reina para siempre. Es un placer enorme poder nuevamente acompañarle desde aquí, desde este altar maravilloso del canal Territorio, canal de la bendición. Desde aquí donde se predica la palabra de Dios, donde se establece el reino de nuestro Señor Jesucristo y donde damos a conocer las buenas nuevas a través de esta pantalla. Así que no es casualidad de que usted esté al frente de esta pantalla, de este televisor, porque Dios tiene un mensaje especial para cada uno de nosotros en esta hora. Porque Dios desea que cada día podamos nosotros entender su palabra, que la podamos aplicar y que podamos vivir con ella. No es ser oidores olvidadizos, sino es practicar la palabra como un verdadero hijo de Dios. Hay muchas cosas que quizás nos cuestan hacer, pero es necesario hacerlas porque cada una de esas cosas que aparecen en las Escrituras son mandamientos que el Señor nos dejó escritos para que tú y yo viviéramos conforme a esa palabra, porque el cumplimiento de la palabra de parte de nosotros trae recompensa. Trae beneplácitos, trae alegría, trae gozo, pero sobre todo trae una maravillosa recompensa de parte de Dios, porque Dios ama a la gente obediente, Dios ama a sus hijos obedientes. De hecho, la palabra nos enseña de que Él ya no quiere más sacrificio, que Él quiere obediencia de sus hijos. Así que tú y yo estamos llamados a ser obedientes. Mi nombre, John Jairo Morales Navarro, pastor principal de la iglesia Vino Nuevo, aquí en la ciudad de Santa Marta. IBN, una casa para todos. Es un gusto, es un placer. Cada vez que uno está aquí desde este lugar, es un gusto enorme y un gozo genuino, pleno, verdadero, que uno siente en el corazón porque hace lo que le gusta, que es predicar la palabra de Dios. Así que te invito en esta hora para que me acompañes, te invito en esta hora para que puedas estar atento, para que el Santo Espíritu de Dios pueda obrar de manera especial. Sé que hay una necesidad en tu vida, como la hay en la mía, como la hay en absolutamente todos los que queremos en el Señor. Pero la palabra es tan fiel que dice que Él sabe de qué tenemos necesidad. Y también dice la Escritura de que Jehová es nuestro pastor y que nada nos faltará. ¿Qué no nos faltará? Pues no nos faltará a Él, su gracia eterna derramada sobre cada uno de nosotros. Y ahí hay respuesta, porque ahí donde está el Señor no hace falta absolutamente nada, nos dice la Escritura. Así que es tiempo de poder gozarnos, es tiempo de poder alegrarnos en el Señor, de poder estar alegres y felices, porque el que habita con el Señor lo tiene todo. Si tú habitas con el Señor, lo tienes absolutamente todo. Y podrán venir las tormentas, y podrá venir la crisis, que te mantendrá firme en la roca eternamente estable, que es Cristo Jesús, el que se entregó por ti y por mí, y que hoy nos acercó al Padre, quitando ese velo, y nosotros poder tener acceso maravilloso al Padre eterno. Así que te invito para que me acompañes en Colosenses 3:13. Estamos hablando del perdón. La calidad de nuestras vidas, la calidad del creyente, la calidad de tener una vida conforme a la voluntad de Dios. Y para eso es necesario el perdonar. Para eso es necesario poder tener un corazón perdonador. Sé que quizás te han herido, sé que quizás has pasado dificultades muy tristes porque esperabas o esperaste cosas de gente y llegaron. O quizás hay situaciones que te hirieron de parte de gente que nunca pensaste que lo iban a hacer.
pero sabe que Dios es fiel. Y detrás de todo eso hay un propósito maravilloso, que cuando lo descubrimos, el Señor nos hace más hijo, el Señor nos hace más creyente, pero sobre todo el Señor nos hace más con un carácter conforme a Él, que es el deseo de nuestro Señor Jesucristo, que podamos tener su carácter. Y Jesucristo, nuestro Señor Jesús, fue un ejemplo acerca del perdonar. Tú y yo sabemos, ¿cierto? Porque hemos leído a través de las Escrituras todos los padecimientos que vivió nuestro Señor Jesucristo, pero lo hizo por amor, nunca renegó, nunca rehusó. Sin embargo, Él lo que quería era cumplir ese propósito, derramando todo ese amor en la cruz del Calvario para llevar nuestros pecados. Y es el mayor ejemplo que tenemos nosotros acerca del perdón. Dice la Escritura en Colosenses 3:13 que tenemos que soportándonos los unos a los otros, ¿cierto? Y que con amor podamos ser tolerantes. Dice la Escritura, soportándoos unos a otros y perdonándolos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo con vosotros. Te lo voy a volver a repetir porque es un versículo que quiero que pueda quedar en tu vida, en tu corazón, en esta hora y que podamos poner en práctica de ahora en adelante. Dice, soportando unos a otros y perdonando unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Así también hacerlo tú, usted que está ahí sentadito, y que quiere una palabra en su corazón, que quiere una palabra para cumplimiento, que quiere una palabra en la cual quiere caminar. Precisamente el Señor Jesucristo nos manda a través de la Escritura a soportar y a perdonar a nuestros hermanos. Soportando unos a otros, perdonando unos a otros. Dice la Escritura, soportando y perdonando. Y yo te quiero decir que son dos asuntos totalmente distintos, ¿cierto? Pero que al fin tienen algo especial, algo en común. Soportando quiere decir cesando de todos actos y pensamientos de venganza, ¿cierto? Soportando es que tú tienes que aguantar, tú tienes que tener quietud, aún soportar el dolor, ¿cierto? Para no tomar una actitud agresiva o una actitud de pagar con la misma moneda, como dice la Escritura, mal por mal. Entonces, el Señor Jesucristo dice soportando, o sea, estate quieto, aguanta ahí un momento. Tienes que cesar todo acto vengativo, todo acto de represalia, todo pensamiento de venganza. Espérate ahí. Eso es lo que nos dice el Señor a través de la palabra. Y seguidamente dice perdonando. Perdonando. Dicen otras palabras que no tomemos el asunto de nuestra cuenta. Hay muchos creyentes que sufren un agravio o sufren una herida y automáticamente de ellos sale la respuesta. Y es donde el Señor nos dice en Colosenses 3:13, quédate quieto, soporta primeramente, ¿cierto? Algunos psicólogos, algunas personas que trabajan la autoestima y toda esta cuestión del autocontrol. Dice, cuente hasta 10, ¿cierto? Antes de decir una respuesta, respire y cuente hasta 10. 1, 2, 3. La palabra nos dice soportando, ¿cierto? Es un carácter del creyente, es un carácter del Hijo de Dios. El apóstol Pablo nos muestra a través de la Escritura y dice, soporta a tu hermano. O sea, que cuando venga la circunstancia, venga la herida, o venga el agravio, o venga el inconformismo, quédate quieto, soporta primeramente, porque seguidamente de eso se va a reflejar el carácter de Cristo en que puedes perdonar y lo que pasó no lo vas a formar en una tormenta, lo que pasó no va a venir a moverte, lo que pasó no va a venir a cambiar el estilo de vida que tú llevas, porque es el deseo de nuestro Señor, que tú y yo podamos soportar y seguidamente podamos perdonar, que podamos tener un equilibrio entre una cosa y la otra, y que en ese equilibrio, en medio de eso, está el carácter de Jesucristo que aflora a través de nosotros. Porque imagínate tú recibir un agravio y contestar de la misma forma o pagar de la misma forma que te hirieron, ¿cierto? La Escritura dice, no pagues mal por mal. Y si decimos que ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí, ¿cuál es el ejemplo perdonador que nosotros tenemos? El mayor ejemplo perdonador es
las Escrituras es nuestro Señor Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si decimos, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí, entonces tenemos que aflorar el carácter de Cristo, ¿cierto? Y en los momentos difíciles, en los momentos donde, ya no aguanto más porque quiero arremeter contra esa persona, el Señor dice, aguanta, soporta porque es digno del carácter. Yo soporté en la pasión. Cuando injustamente me capturan, injustamente me toman, ¿cierto? Para llevarme a una pasión, para llevarme a un sufrimiento, para llevarme a un dolor, aún siendo inocente, pero callé y soporté, porque el resultado de eso iba a ser demostrar la gloria de Dios. Y la gloria de Dios fue la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y que a través de ese acto de redención, tú y yo hoy podemos disfrutarlo. Es lo que el Señor nos dice a través de la Escritura. Porque los actos de venganza lo que van a traer es dolor y amargura para nosotros. Y todo lo que hagas va a traer amargura. Y todo lo que ejecutes te va a causar inconformismo. Porque no estás a bien ni en paz con tu prójimo. La Escritura ¿cómo puedes amar al Señor si no lo ves? O no puedes amar al prójimo que lo estás viendo. O sea, si tú amas al prójimo que lo ves, me estás amando a mí, porque yo soy reflejo de él, porque ese también es imagen y semejanza mía. Y tú y yo debemos de entender de que tenemos que guardar quietud. En los momentos difíciles, en los momentos donde ya queremos explotar, es donde el Señor te dice, calma. Soporta porque es lo que yo deseo. Saca de tu vida esos pensamientos de venganza, saca de tu vida esos actos, ¿cierto? De desquite, esos actos vengativos, sácalos de tu vida. El Señor no desea, porque el Señor no es vengativo, ¿sabe? El Señor es amor. Y con ese amor, el Señor quiere que nosotros podamos demostrar que Él habita en medio de nosotros. Porque es que perdonar no es un acto de una sola vez. Le preguntaron, ¿cuánto tengo que perdonar? 70 veces 7. ¡Wow! ¡Qué cantidad! Sí, las veces que sea necesaria. Y más aún a las personas que no conocen del Señor, que no tienen la luz del Evangelio, que la palabra de Dios no se ha reflejado, no se ha revelado en ella y que no ha habido un cambio. Con mucho más razón, porque son personas que están entenebrecidas, son personas que están cegadas por el pecado. Y es donde nosotros debemos demostrar el amor de Dios. Porque recuerda que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Entonces nuestra lucha no es con la suegra, nuestra lucha no es con el suegro, no es con el cuñado, no es con la cuñada, no es con los sobrinos, no es con la vecina. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Entonces tenemos que discernir de dónde vienen las pruebas o las tentaciones para nuestras vidas, para nosotros no caer en ellas. Porque perdonar no es un acto de una sola vez, sino un estilo de vida. Tener ese estilo de vida, ¿sabe? Porque no va a ser ni la última, ni la primera, ni la última vez que nos van a agraviar. No va a ser ni la última, ni la primera vez que vas a sufrir una herida de una persona que amas, aún de una persona que no amas, que igual tienes que perdonar como hijo de Dios. Cuyo propósito es el adentrar en la bendición de Cristo. ¿Sabe que el acto de perdonar, el acto del perdón es adentrarse a una bendición que tiene nuestro Señor Jesucristo exclusivamente para aquellos que obedecen el mandato? Para aquellos que obedecen la Escritura. Porque es que nosotros no podemos vivir en conflicto con los seres humanos. Porque tú y yo estamos puestos en este mundo como sal para sazonar el mundo, dice la Escritura. Quiere decir de que de tu parte no tienes que hacer el mundo más conflictivo. De tu parte no debes de hacer el mundo más caótico. Al contrario, el mundo debe encontrar una respuesta pacífica y tolerante en tus actos y en los míos. Porque nosotros somos la luz y porque el Evangelio está revelado en nuestros corazones y estamos actuando según nuestro Señor Jesucristo. Entonces tú y yo debemos de tener en cuenta, porque es que la palabra en Mateo 5:44 dice, pero yo digo, amad a vuestros enemigos. Amad a vuestros enemigos. Es un mandato. Amad. Es un mandato de que tenemos que hacerlo, porque ahí demostramos el carácter del Hijo de Dios. Bendecí a los que os maldicen. Qué difícil que tú puedas orar. Sí, cierto, seguramente nos cuesta orar por aquellos que todo el tiempo te están acusando, que todo el tiempo quieren que te vaya mal, que todo el tiempo te están calumniando, que todo el tiempo te están ultrajando, que todo el tiempo están diciendo cosas que no son por hacerte daño.
Es difícil poder elevar una oración y decir, Señor, mira a esta persona, revélate a su corazón, Señor. Mira, oh Dios, cámbiale, múdale, Señor, quítale ese corazón de piedra y ponle uno sensible, Señor, a tu palabra. Revélate para salvación. Es bien difícil, ¿cierto? Pero tenemos que hacerlo, porque la Escritura nos lo dice, bendecí a los que os maldicen. ¿Cómo nosotros podemos bendecir a aquellos que nos hacen daño? ¿Cómo podemos nosotros bendecir a aquellos que todo el tiempo están con el látigo para flagelarte, para pegarte? ¿Cierto? ¿Cómo podemos nosotros bendecir a aquel que todo el tiempo está en la expectativa para que te vaya mal? Y ellos son parte de eso para que te vaya mal. ¿Cómo podemos bendecirlo? Pues sencillamente podemos bendecirlo es elevando una oración, elevando su nombre para que el Señor se revele de una manera poderosa y de una manera gloriosa. Porque si el Señor se revela de una manera gloriosa en su plan de salvación para aquellos que te agravian, para aquellos que te hieren, para aquellos que quieren siempre hacerte daño, pues al revelarse sus vidas van a cambiar y ya va a ser un enemigo menos que vas a tener. La gloria sea para el Señor, amén. Ustedes lo han experimentado, yo lo he experimentado. ¿Cuántas personas quizás no gustaban de ti y hoy se convirtieron al Señor porque el Señor se reveló a su corazón y son grandes amigos, son hermanos en la fe, ¿cierto? Y se la llevan de lo bien porque tienen coinonía, porque tienen compañerismo, porque tienen algo en común que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, de esa forma es que podemos nosotros bendecir a aquellos que nos maldicen. Pero también la Escritura sigue diciendo, haced bien a los que os aborrecen. Haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Orad por los que los ultrajan y os persiguen. Es un testimonio de una mujer, de unos vecinos, de una vecina pues, que todo el tiempo era la basura ahí, todo el tiempo era el reguero y dejaba correr el agua, y la otra vecina ahí muy acuciosa, ¿cierto? Muy tolerante, muy pacífica. Ahí recogía su basura, componía la terraza cuando hacía el desorden y toda la cuestión. Y eso fue durante mucho tiempo, decía ella. Y eso fue durante mucho tiempo que le recogía la basura, le recogía los heces del desperdicio de los perros. Y todo el tiempo era así. Y esta mujer muy juiciosita hacía sus quehaceres, ¿cierto? Y recogía y llevaba la fiesta en paz. ¿Y llevaba la fiesta qué? En paz, porque tenía tolerancia, porque decía, pues mi lucha no es contra carne ni sangre, ¿cierto? Es el enemigo que lo está usando, es el enemigo que quiere tomarla para desestabilizar mi paz, para desestabilizar mi gozo, y yo no lo voy a permitir. Y resulta que después de un tiempo cuenta la hermana de que orando mucho por esta persona se convierte. Esta persona se convierte al Señor porque el Señor se revela a su corazón, esta mujer. Y a partir de ahí hubo un cambio maravilloso. Y dice ella de que de los días de la semana, si acaso barre un día o 2 días la puerta de su casa. Porque el resto, la vecina, cada vez que viene barriendo, pues pasa de largo y barre las 2 terrazas. Eso lo hace el Señor. Imagínese donde usted le echa la basura y usted se la devuelve. Bueno, aquí el que más tenga fortaleza, aquí el que más tenga la templanza, aquí, porque siempre metemos frutos del Espíritu, ¿no? Aquí donde tenga, el que tenga más paciencia, vamos a ver quién da su brazo a torcer, ¿no? Esto se trata es de ser luz. Esto se trata es de poder hacer el bien a aquel que nos aborrece, como dice la Escritura, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Esto se trata es de que nosotros podamos mostrar quién es el que habita en nosotros, con esos actos genuinos de perdón, con esos actos genuinos de reconciliación. Es lo que el Señor desea. Quizás tú estás viviendo una experiencia con algún familiar, con algún vecino, con alguna persona que quiere llevar la fiesta en paz, pero ha sido difícil. Pero mira que el Señor en esta hora nos está diciendo eso, que el Señor trae ese perdón, pero el perdón debe empezar por nosotros mismos. El perdón debe empezar por que nosotros reconozcamos que necesitamos al Señor para actuar de la mejor forma, de la mejor manera, para poder hacer el bien, ¿cierto? Que es un fruto del Espíritu Santo, benignidad, siempre procurar hacer lo bueno, siempre hacer lo bueno, lo que está bien, y es fruto del Espíritu Santo de Dios. Entonces, tú y yo tenemos que entender de que el Señor quiere que nosotros podamos hacer el bien y orar por los que ultrajan y os persiguen. Orar, ¿cierto? Por todos, absolutamente todos. Orad. Elevar el nombre de esas personas a los cielos y que el Señor tome nuestra causa. Tú no te defiendas. La Escritura dice que tenemos abogados, ¿cierto? Y el abogado es el que defiende, y nuestro abogado es el mejor abogado, el mejor jurista,
la mejor persona que puede hacerlo, que es nuestro Señor Jesucristo y que está a la diestra del Dios Padre. Y ese es el deseo de que tú y yo podamos hacer. De acuerdo a Jesús, el perdonar no es un asunto de escoger o solucionar a quien perdonaríamos. Porque imagínate, ¿qué de valor tiene eso? ¿Ah? ¿Qué de valor tiene escoger a quién perdono y a quién no? ¿Qué de valor tiene escoger cuál es el agravio que menos me hizo daño para yo poder perdonar? Y dice, no me hizo tanto daño, lo perdono, pero aquel que me hizo esto, eso sí no puedo perdonarlo. No, el Señor Jesucristo no nos mandó a nosotros a escoger o a seleccionar a quién nosotros vamos a perdonar. No podemos decir, me ha herido demasiado, es imposible de que yo lo perdone. Uy, es que mi hermana me hizo algo que jamás esperé de ella y que eso me hirió y no la voy a perdonar y no la voy a perdonar. Bueno, el Señor te manda a perdonar. El Señor te manda a que la causa tuya es la causa del Señor, pero déjalo actuar a Él, ¿cierto? Porque el Señor primero va en amor y en perdón. Y es lo que desea que nosotros podamos entender, porque si ya vive Él dentro de nosotros, entonces tú tienes que ir en amor y en perdón. Porque si me has herido demasiado, por lo tanto no te puedo perdonar. Ay, Cristo nos dice en el versículo 46 del capítulo 5 de Mateo, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿Qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y ustedes conocen quién eran los publicanos, ¿cierto? Eran aquellos que daban lo más, eran aquellos que nada más se relacionaban entre ellos, eran los que querían hacer caridad, ¿cierto? Pero que al final de cuentas lo hacían con un propósito de ser visto, ¿cierto? Eso. ¿Qué hay si tú perdonas o haces el bien a los que te hacen a ti el bien? Tenemos que perdonar absolutamente a todos. Porque si ama a los que lo aman, eso no tiene ningún sentido. Si la palabra nos enseñó de que tenemos que bendecir, tenemos que hacer el bien a los que lo aborrecen, ¿cierto? Bendecir a los que nos maldicen. De nada sirve. Hay mucha gente que, como tú eres mi mejor amigo o como me voy bien contigo, entonces tú y yo, vea, para las que sea. No, el Señor nos manda a tener una relación y una comunión con absolutamente todos. Es más, si hay gente que te ha hecho daño, si hay gente que todo el tiempo está ahí para a causarte el daño mayor posible, a esa persona tenemos que elevar constantemente a la presencia de Dios. No me puedo descuidar en elevar una oración constante por esa persona, porque necesito que ella cambie, porque necesito de que el Señor se revele a su corazón. No solamente para que ya no sea mi enemigo, o sea una persona que me haga mal o que me haga daño, sencillamente para demostrar la gloria de Dios, que el Señor puede cambiar absolutamente a todos. ¿Quién te está haciendo la vida imposible? ¿Crees que el Señor no puede cambiarlo? ¿Crees que el Señor no puede hacer una obra de redención poderosa y revelarse a su corazón? Y que esta persona vaya delante de ti a pedirte perdón por todas las cosas que te han hecho. Sí, eso es posible. Pero también es posible de que tú puedas tener el carácter de Cristo e ir a aquellas personas que has herido, e ir a aquellas personas que has ultrajado, e ir a aquellas personas a las cuales no le has hecho el bien y decir, perdóneme, me equivoqué. Lo hice en mi carne, lo hice en mi tentación, lo hice en mi ira, lo hice en mi amargura, pero hoy me arrepiento y les pido perdón, porque hoy quiero reflejar el amor de Cristo en mí. Y es lo que el Señor quiere que nosotros podamos entender, porque Dios es amor, porque Dios es un Dios perdonador. No importa contra quién sea nuestro rencor, no interesa con quién sea nuestro rencor, si nos aferramos a Él, nos vamos a amargar. Si nos aferramos al rencor, vamos a hacer nuestra vida triste. Si nos aferramos a ese rencor, nuestra vida va a producir una griera, ¿cierto? Porque siempre vamos a traer la contaminación, el envenenamiento de todo lo que hacemos. Y el Señor no lo desea. El Señor quiere que todo lo que hagamos, sea de hecho, de palabra, lo hagamos en su santo nombre. Quiere decir que todo lo que hagamos en hecho o en palabra, respire su presencia, respire su gloria, para que eso pueda ser manifestado y visto por el mundo. Pero tú y yo estamos llamados a eso. Estamos llamados a no aferrarnos, ¿cierto? Y alimentar el odio y el rencor. No, el Señor quiere que nos despojemos de eso. Y si tengo que levantarme en esta hora e ir a pedir perdón al que tenga que pedir perdón, déjame decirte que el Señor te va a respaldar. Porque es un acto genuino de una persona que ha nacido de nuevo y que tiene el carácter de Cristo en su corazón y en su vida.
y que no se deja dominar por las pasiones y que no se deja dominar por toda la contaminación de un problema o de una circunstancia difícil que pasó con alguien que amaba, sino que se desprende automáticamente de eso, de insofacto. Se desprende todo eso y entiende que el perdón es la mejor medicina que podemos tener aquí en la tierra. Porque el perdón te causa amargura, el perdón te causa resentimiento, el perdón te envenena cada aspecto de nuestra vida y tenemos que ir, tenemos que desprendernos. Porque el Señor desea que tú y yo seamos enteramente para Él. Y si estamos enteramente para Él, no debe haber espacio para el rencor, no debe haber espacio para la amargura, ni para el odio, porque somos luz, somos luz. El Señor nos puso en esta tierra como luz. Imagínese usted seleccionar a quién le habla y a quién no le habla. Imagínese usted seleccionar a quién perdona y a quién no perdona. Imagínese usted aquí seleccionar con quién se reconcilia o con quién no se reconcilia. No, el Señor nos mandó a perdonar y a reconciliarnos los unos a los otros, para que puedan ver que el carácter, para que puedan ver que hay un hijo de Dios, para que puedan ver que hay una hija de Dios. Y que podamos hacer rema lo que dice Colosenses 3:13, soportando, ¿cierto? Estar quieto un momento porque el que va a actuar es nuestro Señor Jesucristo. No darle cabida a los pensamientos de venganza porque el que va a actuar es nuestro Señor Jesucristo. No darle cabida al enemigo para que tome ventaja de una situación porque el que va a actuar va a ser nuestro Señor Jesucristo. Es lo que el Señor quiere, porque eso es lo que vence el mundo. Dice la Escritura, resistí y Él huirá. Por eso cuando viene el agravio tú tienes que quedarte quieto, soportar ahí un momento, ¿cierto? Soportar ahí quieto, porque lo que estás haciendo es resistir, porque de una maldicencia, ¿cierto? Que te dicen que no es de tu agrado y que tú sabes que no es una bendición para tu vida, tú tampoco vas a lanzar una, porque un momento vas a tener ese momento de quietud, porque vas a tener ese momento de espera, porque vas a resistir, porque vas a resistir al enemigo, porque vas a ablandar toda esa situación con una buena respuesta, con un buen proverbio, con una buena palabra de nuestro Dios, porque tienes el carácter de Jesucristo y eso no te va a envenenar y eso no va a traer resentimiento, porque ahí de una vez lo vas a cortar. Hoy tienes que levantarte para cortar situaciones que han envenenado tu vida. Hoy tienes que levantarte para cortar situaciones que han producido un resentimiento tan grande en tu vida. Con gente que creías que nunca te ibas a enemistar, hoy estás enemistado. Pero como valiente de Jehová te levantas a pedir perdón, porque detrás de eso va a venir una gran recompensa de nuestro Dios. Pero sobre todo su gloria se va a ver manifestada en decir que todo el Señor lo restablece nuevo, que todo el Señor lo hace nuevamente. Y el Señor puede restablecer una amistad que creías que ya no se podía restaurar. El Señor tiene el poder para hacerlo. El Señor tiene el poder para restablecer una relación de padres e hijos y viceversa, porque el Señor tiene el poder para hacerlo. Porque el Señor lo que desea es que nosotros podamos entender de que esa revelación de su evangelio, esa revelación de Él en nuestras vidas está produciendo un fruto que a su tiempo será del 30, del 70 y del 100 por uno, porque la gente tiene que entender que tú eres un hijo de Dios y que tú no te vas a doblegar ante las situaciones del mundo, ante las tentaciones del mundo, porque sabes resistir al enemigo y lo sabes resistir porque tienes a Cristo en tu corazón y porque eso te hace fuerte y porque eso te hace valiente y porque eso te hace decidido y porque eso te hace un verdadero hijo de Dios, para entender de que tienes que cortar de una vez para no causar amargamiento y para no causar dolor a tu vida y no causárselo a los demás, soportando, perdonando los unos a los otros, porque es tiempo de perdonar. El mundo está muy convulsionado, está muy caótico para que tú como cristiano produzcas más a eso, sino que tenemos que llevar esa luz y empezar a reconciliar, empezar a perdonar a través de la sangre del Cordero inmolado, porque tú y yo estamos para eso. Y te quiero terminar con este proverbio maravilloso, que es el proverbio 24. Proverbios 24, versículo 29, dice la Escritura: no digas, como me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. ¿Ah? Aleluya al que vive y reina para siempre. Dice, no digas como me hizo, así le haré. Nunca lo digas. Nunca digas, bueno, con esta moneda me pagó, yo le voy a pagar con la misma moneda. Eso no es de un creyente ni es un hijo de Dios. No pagues mal por mal.
Acuérdate, amor, gozo, paz, benignidad, hacer lo bueno siempre, hacer lo bueno a aquel que te aborrece, como dice Mateo capítulo 5, versículo 46. Hacer el bien, no dejarnos perturbar, no dejarnos movernos. Sabemos quiénes somos hijos de Dios, y como hijos de Dios somos la luz para reconciliar y perdonar a través de la sangre del Cordero Inmolado. Te bendigo de manera especial. Acuérdate, como valiente, ojalá puedas tomar tu teléfono, puedas reportar sintonía al 436-3432, está pasando aquí debajo de las pantallas, pero también puedas tomar tu celular o tu teléfono fijo, no sé, y poder mandar un mensaje o poder hacer una llamada, ¿cierto? A aquella persona que te hace enemistad, o a aquella persona que estás alejado, que yo sé que la sangre del Cordero Inmolado va a ser la obra, y esa obra vas a tener que testificarla, porque Dios va a restablecer absolutamente nuevas todas las cosas. Así que te bendigo de manera especial, porque eres un valiente y una valiente de Jehová, y los valientes son los decididos, los que perdonan. Los valientes son los decididos, que no se dejan llenar su vida de odio ni resentimiento, sino que sacan todo eso para que la abundante gracia de Dios pueda habitar en sus vidas y en sus corazones. Recuerda, eres valiente y levántate, porque siempre hay oportunidades. Quizás una gente se equivocó, unas personas que nunca esperaba se equivocaron, pero siempre hay oportunidades, porque Dios te la dio a ti y me la dio a mí, y Dios también puede dar oportunidades a esas personas, pero te va a utilizar a ti. Dios te bendiga, Dios te guarde. Mi nombre, John Jairo Morales Navarro. Este es su programa, Otra Oportunidad, y nos vemos en una pronta ocasión para seguir llevando la palabra de nuestro Dios. Vengo hasta la cruz.